Lo podemos ver, esta sesión se está grabando también para fines de divulgación. Se trata de un evento de divulgación, entonces posteriormente vamos a tratar de subir este video a YouTube. Pero por lo pronto está siendo grabado y se va a transmitir también en vivo. No sé, Miguel, si ya empezaste la transmisión en Facebook. Ya está transmitiendo. Ya está transmitiendo, bien. Ya. Entonces, si no tiene inconveniente, doctora, podemos dar un minuto más porque pues la convocatoria es a las 12 Claro que sí. y empezamos. Por favor, podemos ver su pantalla claramente, si quiere mover nada más las diapositivas para estar seguros de que no hay ningún inconveniente. Sí, está muy bien. Se mira, ¿verdad? Sí, se mira muy bien. Muy bien, se mira muy bien. En Facebook también. Entonces, la manera es que no sé, como habíamos comentado, son 45 minutos de la plática y para dejar un espacio a preguntas. Las preguntas pueden ser directas aquí a través de Meet o también pueden ser a través de Facebook. Miguel nos va a hacer el favor de estar monitoreando Facebook por si hay preguntas y nos va a transmitir a través del chat. Entonces, ya está, sí, hay algunas personas ya conectadas también en Facebook, entonces, si no tiene inconveniente, doctora Rosario, podemos empezar, entonces nada más Claro que sí. la presentó. Entonces, ahora sí, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión de la 30ª versión de las jornadas de divulgación de la ciencia en memoria del ingeniero Jesús Rivera Terrazas. Entonces, en esta ocasión tenemos el honor de recibir a la doctora Rosario Paredes Gutiérrez, que es una investigadora del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha dado cursos en la licenciatura, bueno, digamos, recibió su formación como física en la UNAM, hizo su licenciatura, su maestría en ciencias físicas y doctorado en esta institución. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, en Estados Unidos, y ha sido profesora de cursos propedéuticos para el doctorado en ciencias de la UNAM e innumerables cursos de la licenciatura en física de la Facultad de Ciencias de la misma institución. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Bien, entre sus intereses, pues están los átomos ultrafríos confinados en redes ópticas, por ejemplo, propiedades dinámicas y estados estacionarios, específicamente las propiedades termodinámicas, por ejemplo, de un gas de Fermi ultrafrío con interacciones a temperatura finita, superfluidez de gases atómicos ultrafríos, superfluidez no convencional en gases atómicos ultrafríos y transiciones de fase en redes ópticas unidimensionales. Tiene diversos también artículos en revistas de prestigio internacional. Ha recibido la distinción, por ejemplo, recibió la distinción Sor Juana Inés de la Cruz en 2019, que es una distinción que anualmente entrega la Universidad Nacional Autónoma de México a académicas que tuvieron una sobresaliente labor en la docencia, investigación y difusión de la cultura y de las ciencias. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Rosario en estas jornadas y le agradecemos por su disponibilidad para ofrecernos este interesante seminario. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Pues yo quiero iniciar agradeciendo al doctor Jonathan Torres por haberme invitado a impartir este seminario. Para mí es un honor estar aquí participando en esta edición número 30 de las Jornadas de Divulgación de la Ciencia en memoria del ingeniero Luis Rivera Terrazas. Ustedes, ¿quién mejor que ustedes para conocer la amplia labor, no solamente como investigador de esta figura, que se destacó como promotor de la creación de escuelas e institutos, no solamente en Puebla, sino en distintas regiones de nuestro país, y fue además tuvo además una distinguida actuación como divulgador de la ciencia, así que a mí me honra mucho estar hablando para ustedes en este momento. No puedo evitar decirles que es frustrante no ver la cara de a quién le está uno hablando para saber si uno está diciendo obviedades o cosas complicadas. Espero que no sea así, ninguna de las dos, pero por supuesto estoy abierta a sus preguntas. Y el tema, pues sin más quiero comenzar con el tema del que les voy a hablar,
por supuesto, está relacionado a las líneas de investigación que cultivo en el Instituto de Física, particularmente en el Departamento de Física Cuántica y Fotónica. Como acaba de mencionar el doctor Torres, yo me dedico a la investigación teórica de gases atómicos ultrafríos. Voy a ahondar un poquito al final de este seminario de por qué me interesa trabajar en gases atómicos ultrafríos, y no a mí, sino qué es lo que nos mueve a la comunidad científica que nos dedicamos a estos temas, a investigarlos. Quizá el mensaje que yo quiero comunicarles es que la historia de enfriamiento de gases en la vida científica data de mucho tiempo atrás. Voy a ser específica en cuánto tiempo atrás. Voy a comentarles qué es lo que nosotros le llamamos técnicamente temperatura. Luego, ¿por qué nos interesa enfriar gases? Y justamente esto va a estar relacionado con la investigación a la que yo me dedico. Así que a continuación les presento de manera esbozada de qué les voy a hablar. Sé que a muchos de quienes están aquí les estoy diciendo cosas que conocen demasiado bien, así que por supuesto al principio de esta charla voy a ser muy breve y concisa en lo que les voy a platicar. Entonces comenzaré con hablando de la noción de temperatura, cómo medirla, y ya que sabemos de qué es la temperatura y cómo se mide, pues hacer un recorrido de cómo desde los 1800 se ha trabajado para enfriar gases, y ahí hay una fecha importante que es los 1900, y es que debemos resaltar que precisamente por esos años hubo un brinco que dio el conocimiento científico, y es el irrefutable reconocimiento de la existencia de los átomos y particularmente su intercambio de energía. Y entonces justamente eso nos dio pie a cómo continuar en este trayecto de bajarle la temperatura a gases, ¿no? Y luego hasta llegar a esta pregunta tan particular, que es cómo lograr temperaturas cercanas al cero absoluto o 0 Kelvin. Y les voy a hablar de dos técnicas cruciales en lograr temperaturas cercanas a los 0 Kelvin son el enfriamiento con luz láser y el enfriamiento por evaporación. Y utilizando esas dos técnicas se logró el gas más frío del universo en laboratorios, particularmente se hizo en 3 laboratorios en 1995, y a partir de ese gran logro, hoy en día lo que se hace es utilizarlos como pues quizá es molesto este nombre, pero van a ver ustedes por qué sí es apto llamarlos simuladores cuánticos. En realidad es una noción que no fue introducida posterior al 95. De hecho, le pertenece a Feynman, pero creo que tiene mucho sentido. Muy bien, dicho esto, simplemente voy a utilizar una diapositiva para decir que la noción que nosotros comúnmente tenemos de temperatura, no precisamente los científicos, sino que se extiende a todas las personas, ¿verdad? Es un concepto inherente y está vinculado a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque por un lado hoy en día estamos acostumbrados a esas famosas cámaras infrarrojas que detectan la radiación que emitimos, y entonces se puede saber, por ejemplo, en los aeropuertos, como se indica en esta fotografía, la temperatura que tenemos al cruzar por esa cámara. También yo creo que todos los días nos levantamos y nos dicen a qué temperatura se encuentra la temperatura dentro de la que va a oscilar el día de cada día, y sin duda todo el tiempo estamos llenos de noticias relacionadas con el famoso cambio climático global y cómo es la temperatura en las diferentes regiones del globo terráqueo. Entonces, yo creo que quizá lo que todos tenemos como muy grabado en nuestros conocimientos es que el concepto de temperatura está estrechamente relacionado con calor y energía. Es decir,
si algo tiene o mucho calor o mucha energía, entonces tiene alta temperatura. Y desde luego ese concepto que nos es intuitivo y claro y para el cual no necesitamos realmente ningún conocimiento científico, está por supuesto vinculado a qué quiere decir técnicamente el concepto de temperatura. Técnicamente hablando, me refiero al ámbito científico. Entonces, ¿cómo se mide la temperatura? Hay 3 escalas que se llaman la escala de Fahrenheit, la escala de Celsius y la escala de Kelvin. Es curioso, pero la escala de Fahrenheit, que no la usamos en México, es la escala más humana que se puede tener. Quienes han vivido en distintas partes en altas latitudes en la Tierra, yo no sé, por ejemplo, bueno, quizás me puedo ir muy alto, perdónenme, hacia muy el norte o los cascos polares, ¿verdad? Saben que los 0 Kelvin corresponden como a menos 17 grados centígrados, que aunque es una temperatura extremadamente fría, yo no he estado en esas latitudes, pero uno siente que se congela, pero es una escala humana. Y también los 100 grados Kelvin, perdón, Fahrenheit, discúlpenme, dije Kelvin y quise decir Fahrenheit. Los 0 Fahrenheit son temperaturas humanas. ¿Por qué? Porque menos 17 grados centígrados es soportable, bien tapado, por supuesto, pero también 100 Fahrenheit es un día muy caluroso en Albuquerque, por ejemplo, ¿no? Es común que en junio haya temperaturas de 100 Fahrenheit, que son como 38 grados centígrados. Luego, la escala de Celsius es una escala referida al agua, es decir, en los 0 grados es agua en su estado sólido y los 100 grados es agua en su estado cuando pasa de ser líquido a vapor. Pero la escala que utilizamos o que se utiliza en la ciencia es la escala Kelvin, también llamada escala absoluta. ¿Cómo surgió la escala Kelvin? Bueno, surgió estudiando el coeficiente de expansión térmica de los así llamados gases ideales. En realidad vamos a ver que no existe tal cosa como gases ideales, todos son gases con interacción, pero en ese momento, bueno, se les conocía así como gases ideales, y la escala absoluta de Kelvin surgió estudiando el coeficiente de expansión térmica en esos gases, y lo que hicieron fue darse cuenta que si se cambiaba en 1 grado la temperatura de esos gases, entonces el cambio de volumen inicial y el cambio de volumen final era 1 sobre 273. Y de ahí el famoso 273 que conocemos todos y que relacionan a la escala centígrada con la escala Kelvin. Entonces, por supuesto, no he dicho todavía qué es técnicamente la temperatura, solamente decimos, sabemos cuál es la noción cotidiana de temperatura, que nos es inherente a nuestra vida diaria, sabemos cómo medirla, aquí están como ejemplo los termómetros diferentes, y a continuación, bueno, ¿qué es la temperatura? Pues quizá lo primero que es importante saber es que toda la materia que está constituida de átomos y moléculas se encuentran es tal que esos átomos y moléculas se encuentran en movimiento, dice, incesante e insensato, estando a alguna temperatura. Los sólidos, por ejemplo, los podemos ver, que aquí está un sólido representado por este hielo. Este sólido, pues por supuesto, no podemos nosotros detectar sus componentes elementales, que son las moléculas de agua, pero esas moléculas de agua lo que hacen es que a cierta temperatura tienen vibraciones. Vibran o sea, lo dije al principio, la temperatura está estrechamente relacionada con la energía, y entonces, si algo tiene energía para moverse, las moléculas y los átomos tienen energía para moverse, y entre más calor se les suministre, más se mueven, más energía tienen. Así, pues un material o una sustancia que originalmente está sólida, al irle suministrando calor, esa sustancia se vuelve líquido. ¿Qué quiere decir? Que los enlaces de las moléculas que originalmente estaban amarradas se rompen y se convierten en un líquido, ese gas, perdón, ese sólido. Posteriormente, si se le suministra más calor, los enlaces se continúan rompiendo hasta que hasta que finalmente se tiene un conjunto de moléculas que ocupan el volumen de la botella que los contiene.
Entonces, ¿qué es técnicamente la temperatura? Es una medida de la velocidad de los átomos y las moléculas. ¿Y qué quiere decir disminuir la temperatura? Lo único que significa es frenar los átomos y moléculas del sistema en cuestión. Sé que uno no debe de decir sistema, sino debe de decir correctamente gas o sustancia química, la que sea, ¿verdad? Entonces, pues quizá ese es la primera cosa el mensaje principal, que técnicamente en el lenguaje de la ciencia, disminuir la temperatura significa disminuir, o sea, la temperatura es una medida de la velocidad de los átomos y disminuirla significa frenar a esos átomos en alguna sustancia. Y pues aquí, por supuesto, quiere decir que cuando algo tiene menos energía, se vuelve sólido, y cuando algo tiene mucha energía, termina convirtiéndose en algo que se llama plasma, del cual no voy a hablar en este seminario. Me quedaré únicamente restringida a hablar de los gases. Pero, ¿de qué temperaturas estamos hablando? Porque yo decía hace un momento, y así comencé con la escala de Fahrenheit, diciendo que la escala de Fahrenheit es una escala humana, y uno se preguntaría, oye, ¿y el aire que respiramos, que es oxígeno, nitrógeno y argón, a qué temperatura se encuentra? Y si dices que la temperatura es una medida de la velocidad de los átomos o las moléculas, como en el caso del oxígeno y el nitrógeno, que estamos respirando, bueno, pues hoy hace un poco más de calor que 20 grados, ciertamente, pero quisiera yo ponerles esta referencia, ¿no? Que a una temperatura de 20 grados centígrados, los átomos que estamos respirando se mueven a una velocidad de 1200 kilómetros por hora, ¿no? Y para darles una referencia, la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Así que se mueven rapidísimo, ¿no? Bueno, un carro se mueve muchísimo más lento que esto. El asunto es que se mueven en direcciones para todos lados. Otra referencia importante para hacer un paralelismo, o para entender qué tan rápido es rápido y eso rápido qué significa en cuanto a temperatura se refiere, es referirnos a los átomos de helio en la superficie del Sol. Faltó decir ahí, pero debería decir átomos de helio en la superficie del Sol a una temperatura de 5500 Kelvin tienen una velocidad de 21.600 kilómetros por hora. Así que, dicho eso, y dado que los átomos y las moléculas van rapidísimo, las de temperaturas, vean ustedes, ¿no? El aire que estamos respirando, que probablemente está a 25 grados el día de hoy, no sé cómo está en Puebla justo hoy, pero Ciudad de México yo creo que 25 grados. Los átomos se mueven a esta velocidad increíble, ¿sí? ¿Cuándo comenzó la historia o la carrera por el enfriamiento? Bueno, yo aquí pongo una fecha como referencia, seguramente que ya había intentos previos por enfriar la materia. Y claro, yo creo que aquí siempre uno se pregunta, oye, ¿por qué querían enfriar? Quizá hoy en día tenemos un objetivo claro por el que queríamos enfriar, pero la ciencia nunca hay que olvidar que tiene esta faceta de que a veces se persigue un objetivo y colateralmente, con la consecución de ese objetivo, aparecen otros beneficios y ventajas de haber logrado el objetivo que se perseguía. Yo sin duda puedo decir que el reconocimiento de la existencia de los átomos y las moléculas nos ha traído muchos beneficios tecnológicamente hablando a nuestra vida actual. Entonces, pues solo para poner un enunciado y poner un contexto, decía yo que desde los 1800 inició la carrera por el enfriamiento en materiales o sustancias puras. ¿Cuánto es lo más que se logró enfriar? Y dice ahí cuánto es lo más que se ha enfriado, pues debería decir unos puntos suspensivos, como hasta los 1900. Entonces, miren, lo que hice fue poner las fechas y las temperaturas que se lograron en 1877, por ejemplo, que se logró la licuefacción del oxígeno a 90 Kelvin, o sea, el oxígeno se vuelve líquido. Se creía hasta entonces que los gases, que el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el helio permanecían siempre en un estado gaseoso. No, se comprobó que enfriándolos a menos 183 centígrados, a menos 196 y menos 253 centígrados, es posible hacerlos líquidos. Un personaje
bueno, aquí hay dos personajes muy importantes que yo quisiera enfatizar. Uno fue James Dewar, quien se dedicó no solamente a la ciencia, yo creo que los científicos de aquella época, la verdad que cultivaban no como nosotros disciplinas tan especializadas, sino que era mucho más amplio las líneas, el trabajo al que se dedicaban, pero una de las contribuciones por la que se le distingue fue por su trabajo pionero en el estudio del enfriamiento de gases. En particular, él fue el inventor de lo que todos usamos hoy, que es el termo, ¿sí? James Dewar, de hecho, aquí aparece una ilustración. Él se negó a patentarlo. O sea, ¿qué es lo que hizo? Fue inventar una botella rodeada de vacío. Lo que se dio cuenta es que si se quiere lograr que una sustancia encerrada en una botella permanezca a una temperatura dada, lo que hay que hacer es rodear a esa botella de un vacío. Y ese fue su invento. De hecho, él se negó a patentarlo y luego en Alemania lo patentaron, le llamaron Thermosflask, ¿no? Que es como una botella térmica, y hasta nuestros días nos acompaña, que es el termo. Entonces, gracias al trabajo de James Dewar, fue en parte que se logró toda esta toda la capacidad de enfriar diferentes gases, ¿no? Porque se podía tener sistemas aislados por el vacío y lograr enfriarlos. Aquí hay una foto de un personaje crucial e importantísimo, que es Heike Kamerlingh-Onnes, y voy a volver a él en un momento más porque precisamente hasta el día de hoy nos lleva a la pregunta de por qué queremos enfriar, qué quisiéramos entender. El trabajo crucial porque se le conoce a Heike Kamerlingh-Onnes fue que en 1911 logró, él estaba estudiando la conductividad del mercurio a bajas temperaturas. La creencia para ese entonces era que la conductividad se iba a ir a cero a medida que la temperatura fuera disminuyendo. No he hecho énfasis suficiente, pero algo que es muy importante enfatizar es que el cero absoluto, o sea, el cero en la escala de Kelvin es inalcanzable. Pero, digamos, en los años de 1900, lo que se creía, por supuesto, por todo el conocimiento previo almacenado en las diferentes disciplinas, como especialmente la termodinámica, se creía que a medida que se enfriaba un material, entonces la resistencia iba disminuyendo, un metal, como el mercurio, la resistencia disminuiría hasta hacerse cero. Y lo que él encontró es que no es cierto, que la resistencia de ese material, la resistencia eléctrica del mercurio, cuando el mercurio se encuentra a 4.2 Kelvin, se va a cero repentinamente y el material se vuelve un superconductor. Si bien ya fue resuelta cómo explicar la superconductividad en materiales en 1958 por la teoría de BCS, también es cierto que sigue habiendo preguntas abiertas hoy en día y voy a ir para allá en un momento más. Entonces, hasta aquí solo para dejar que seguramente James Dewar no estaba pensando cuando inventó el termo o esta botella térmica en que Kamerlingh-Onnes iba a conseguir a descubrir la superconductividad en el mercurio. Por supuesto que no. Pero, bueno, ocurrió como un hecho paralelo. Entonces, ¿qué ocurrió después de los 1900, no? Pues yo decía que la ciencia dio un brinco y el brinco que dio fue que nos diéramos cuenta como humanidad que la materia está constituida de átomos y que esos átomos tienen un comportamiento que aquí le llamo peculiar. A mí no me gusta llamarle misteriosa a la mecánica cuántica. Es misteriosa porque no se comporta como nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra vida cotidiana. Nunca creemos nadie que las pelotas o los objetos que vemos y aventamos se comporten como ondas y por eso
A veces utilizamos adjetivos como misterioso para referirnos al comportamiento de los átomos y las moléculas, pero en realidad se comporta como se comporta la materia cuando se baja la temperatura, y esa es la mecánica cuántica. Entonces, quizá la parte crucial es que la parte crucial referida a cómo enfriar y determinante la dio sin duda el conocimiento de cómo son las propiedades de los átomos y moléculas en el contexto de la mecánica cuántica. Pero, ¿qué es lo que se quiere enfriar? Porque, digamos, generalmente quienes están aquí atendiendo este seminario y que han llevado, si hay estudiantes y llevan clases de introducción a la mecánica cuántica, pues uno está acostumbrado como estudiante a que se resuelve la ecuación de Schrödinger para un átomo, y eso es lo que nos enseñan cuando estamos como en quinto semestre de la carrera de física. Sin embargo, ¿qué es lo que se quiere enfriar? No tiene sentido, de hecho, hablar de enfriar un átomo. La temperatura es una cantidad que solamente tiene sentido referida a un sistema macroscópico, es decir, a un sistema constituido, a un sistema objeto, un gas, material, constituido de algo así como 10 a la 20 átomos. Un número, por supuesto, inimaginable de entes para nuestra cabeza, creo, porque quizá lo más cercano que tenemos a disposición de pensar qué es mucho, pues el número de personas que caben en el Estadio Azteca, y si mal no recuerdo son como 100,000, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero digamos, eso es lo mucho que uno se puede imaginar. Creo que es muy difícil concebir estas magnitudes de 10 a la 20 átomos. Aquí lo que hice fue escribir que los ceros que lleva un 10 a la 20. ¿Y qué quiere decir enfriar? Entonces, enfriar quiere decir que esta cantidad de átomos debe ser paralizada o frenada. Eso es lo que quiere decir enfriar. ¿Cómo se hizo? Pues fue crucial el conocimiento que nos dieron estos 4 personajes, que son Max Planck, Louis de Broglie, Albert Einstein y Niels Bohr, en qué son los átomos y cómo se comportan. Y aquí yo pongo 2 enunciados, sin duda alguna, que pues dicen poco y mucho, dicen todo a la vez, ¿no? Y nada, que es que los electrones, protones y átomos se comportan como ondas. Qué cosa más extraña. Si una onda es un objeto extendido como el agua moviéndose en el mar, ¿no? O simplemente considerar, déjenme ir a una diapositiva al final de mi presentación porque, perdón que la pase de corrido, pero aquí está. Esto es una onda, ¿verdad? O sea, esta es la noción común que tenemos de una onda. Una onda es un objeto extendido que se produce como resultado de la perturbación de en este caso del agua, ¿sí? Al dejar caer gotas de agua sobre agua, el agua se perturba y entonces lo que se logra es que haya un movimiento colectivo de las moléculas de H2O, que por supuesto no podemos ver, pero que componen este líquido porque se encuentra a una temperatura que la hace estar en su fase líquida. La onda es una cosa que tiene, que también técnicamente la tenemos bien caracterizada y tiene periodo, frecuencia y longitud de onda. Aquí muy brevemente está la longitud de onda, es la distancia que hay entre 2 picos en una onda, ¿no? O aquí hay un pico y otro pico. En fin, esta no es una clase de ondas de ninguna manera, solamente quería yo hacer un énfasis en que la onda, como la conocemos, es un objeto extendido. Y curiosamente, eso no fue lo que descubrieron estos 4 personajes. Ellos son quienes nos comunicaron esta idea principal, que los electrones, protones y ondas los electrones, protones y átomos se comportan como ondas. ¿Y cómo se sabe? Pues aquí hay una caricatura que nos hace ver que cuando se hace pasar electrones a través de una doble rendija, que es el famoso experimento de Thomas Young, lo que aparece del otro lado de la rendija en una pantalla es un patrón de interferencia, ¿no? Y lo que está dibujado aquí en rojo y en azul, que lo tomé de internet, es el patrón que se observa si esta pistola es una pistola de electrones o bien si es una pistola de protones. Es decir, los protones, que son partículas sólidas, ¿no? Perdón, con masa, y los electrones, que podríamos pensar como bolitas muy chiquitas,
tienen un comportamiento ondulatorio. Pero también otra cuestión crucial es que la luz tiene un comportamiento corpuscular. ¿Qué quiere decir eso? Que se comporta como partículas. La luz, que hasta entonces a nadie le hubiese extrañado que al hacerla pasar por una rendija también exhiba un comportamiento, un patrón de interferencia en una pantalla, resulta ser que también se comporta como partículas. ¿Y qué lo pone de manifiesto? Pues dos fenómenos principales. Uno es el efecto de Compton y el efecto fotoeléctrico. En este caso estoy ilustrando lo que es el efecto fotoeléctrico, que quiere decir que cuando se alumbra un metal con una energía H-nu, acaba H, se llama la constante de Planck, que precisamente es la que nos dice cuál es la unidad de medida de intercambio de energía de los fotones con la materia. Y cuando se alumbra, se proyecta luz sobre un metal, entonces es posible que como resultado, si la energía es suficiente, se expulsen electrones que tienen de ese material con energía de 1/2 de mv cuadrada. Estos dos, entonces, digamos, estos enunciados que, insisto, dicen poco y todo a la vez, fueron la clave del modelo de Bohr, ¿no? Que el modelo de Bohr no es otra cosa que un modelo para describir el átomo de hidrógeno, y se refiere a cómo un electrón se cambia de niveles si se le aumenta su energía. ¿Y cómo que si se le aumenta su energía? Lo que está dibujado en esta caricatura es un átomo de hidrógeno, ¿no? Que aquí está su núcleo, que es el protón, y el rojito significa un electrón, la bolita roja significa un electrón. La forma en la que la bolita roja accede a los diferentes niveles de energía, donde niveles de energía significa las órbitas de un electrón que se mueve en movimiento circular uniforme, ¿no? Ese fue el modelo de Bohr, ¿no? Considerar que el electrón describía órbitas circulares alrededor del núcleo, una especie de modelo solar, por supuesto. La forma en la que un electrón puede saltar de un nivel de energía al otro es porque se le suministra energía en una cantidad bien definida, H-nu, y bueno, aquí lo dice justamente, ¿verdad? El electrón en el átomo va de una órbita a otra incrementando o disminuyendo su energía, ¿sí? Y estas órbitas, bueno, precisamente tienen los famosos números cuánticos que casi todos aprendemos en la secundaria. Entonces, lo que quizá es crucial decir es que hay una comunicación, hay un lenguaje natural para hablar con los átomos y hacerles que su energía disminuya. El lenguaje natural con el que nos podemos comunicar con los átomos es la luz. ¿Por qué? Porque la luz es la forma en la que los átomos la reciben, los electrones la absorben o no, dependiendo si tienen una energía asociada a ese nivel dado, para irse de uno a otro, y así pues pueden o no, bueno, que no se quedan en ese nivel, decaen espontáneamente. En un momento más voy a hablar de eso. Pero quizás solamente el enfatizar que el lenguaje natural y propio para intercambiar energía con la materia es la luz. Y eso fue lo que nos dejó la mecánica cuántica, que nació, como les decía hace un momento, con estos 4 personajes fundamentales. Y que hasta nuestros días seguimos utilizando, no tenemos conocimientos en cuanto al estudio de la materia y la forma en la que interactuamos con ellos. Seguimos todavía hasta el 2021 interactuando con los elementos y herramientas que nos dejaron Max Planck, Louis de Broglie, Albert Einstein y Niels Bohr. Entonces, digamos, todo lo que se refiere a enfriamiento se resume en esta lámina, que es que cuando es curioso, porque uno dice, ¿cómo es que echándole luz a algo se enfría si yo cuando prendo un foco se siente caliente? Claro, o sea, vamos a ver exactamente qué quiere decir enfriar. Entonces, fíjense que lo que aparece en esta lámina es qué ocurre cuando a un átomo se le ilumina con luz, que se llaman fotones, ¿no? Fotones son precisamente las partículas de la luz, estos corpúsculos,
que llevan una energía definida y pues únicamente lo que ocurre es que el electrón cambia de órbita y luego pues puede regresar a su órbita y para regresar a su órbita pues avienta luz nuevamente, avienta el fotón que absorbió. Este conocimiento es clave en cómo enfriar. Entonces, ¿qué es lo que se quiere enfriar? Pues decía yo que enfriar quiere decir a un gas o a materia que puede ser una sustancia pura, pero que es un conjunto de átomos macroscópico. Quizá no 10 a la 20, es más, macroscópico para nosotros los físicos significa 1000, ya le llamamos macroscópico y nos sentimos muy contentos de decirle que algo tenga tamaño de 1000 y no de 100 millones de millones o más grande, o billones. ¿Qué es lo que se quiere enfriar? Pues enfriar un conjunto de átomos que se encuentran a una temperatura T, como la que decía hace un momento, que a los veintitantos grados pues tienen una velocidad de 1200 kilómetros por hora. Generalmente los gases que se enfrían tienen una baja densidad, ahorita les voy a decir por qué tiene que ser baja la densidad, y el intercambio de energía, es decir, el enfriamiento, se basa en los procesos de absorción y emisión de luz. Los mecanismos fundamentales, como lo dije al principio, son el enfriamiento láser y el enfriamiento evaporativo, que les voy a explicar qué es el enfriamiento láser y el enfriamiento evaporativo. ¿Y cuál es la clave para optimizar el proceso para enfriar de forma eficaz? Pues es optimizar el proceso de absorción y emisión de luz y además va pegado el efecto Doppler, que voy a ver ya en la siguiente lámina. Entonces, ¿qué es el efecto Doppler? Solamente utilizo una muy breve lámina para recordarles que es el cambio de frecuencia como resultado del movimiento del emisor con respecto al receptor. Así, si el objeto se aleja, entonces, perdónenme, supongan que este es el objeto que recibe la luz, ¿no? Pues el objeto puede ser un gas, pero también el efecto Doppler en realidad se aplica a todo, ¿sí? Y esta onda, si bien puede ser es una onda de origen electromagnético, la que sea, ¿no? Si se tiene una fuente en reposo, aquí se aprecia una onda que está en verde. Sin embargo, si la fuente no está en reposo, pero se encuentra alejándose, lo que observa la fuente es que la onda tiene una longitud de onda más larga, mientras que si la fuente se acerca hacia el punto donde recibe la onda electromagnética, para la fuente lo que mira es como si tuviera una longitud de onda más corta. Entonces, digamos, este es un tecnicismo, pero es importante para la comunicación con los átomos, porque recuerden que esa fuente de la que queremos hablar es un conjunto de átomos que reciben luz y la absorben o no, dependiendo de si los electrones que tienen los átomos están aptos para recibir la frecuencia de la luz que se les envía. Y eso es precisamente el enfriamiento láser. Y en esta caricatura dibujo un ciclo muy breve de lo que es, en qué se basa el enfriamiento láser. Pues se basa en esto, miren ustedes. Este es un átomo que se mueve con momento P y sobre el átomo incide una onda por el lado izquierdo, que es luz, y aquí digo, ¿no? Es luz láser resonante con la longitud de onda de los electrones de estos átomos, de este átomo, perdón, ¿no? Es un solo átomo. O sea, ahorita vuelvo al concepto de muchos átomos, ¿no? Pero esta es la caricatura, pero el fundamento real, ¿no? De cómo se enfría, en qué se basa el enfriamiento láser. Entonces, el átomo, por ser tal que sus electrones tienen frecuencias que son resonantes con bueno, la luz láser por ser resonante con las frecuencias, es decir, tener la misma frecuencia que los átomos, que los electrones en este átomo, lo absorben. Entonces, como resultado, el átomo se encuentra excitado, ese es el paso B, ¿no? El átomo se encuentra excitado, pero ahora por haber chocado con el fotón le transmite un momento, lo alenta. El momento original del átomo disminuye en una cantidad H entre lambda porque le pegó por la presión de radiación. Luego, en el siguiente paso, el átomo emite espontáneamente la luz que absorbió, ¿no? Y lo emite en cualquier dirección. Aquí lo que puse un montón de flechitas, de onditas, que, o sea, es una de estas, es la que emitió una vez que está en el paso C. A continuación, regresamos al paso D, pero ¿qué ocurre? Que el átomo en el paso D
ahora inicialmente se encuentra con momento P menos H entre lambda y disminuyó en esta cantidad su momento. Pero si disminuye el momento, disminuye su energía, porque el momento justamente es masa por velocidad. Como no cambia la masa, lo que disminuyó de forma efectiva fue su velocidad. Así que esta caricatura del enfriamiento láser, si se lleva a cabo muchas veces, eso es lo que permite bajar la temperatura. Entonces, en un experimento típico, un gas que se encuentra a 300 Kelvin, como la temperatura ambiente, tiene una velocidad de 570 metros sobre segundo. Típicamente estos átomos, o los primeros átomos que se enfriaron, fueron átomos alcalinos. Aquí les pongo como dato importante que la línea de emisión del sodio es 589 nanómetros, y el cambio de momento por absorción, aquí me faltaron las unidades, pero por supuesto que son unidades de momento, es 1.12 por 10 a la menos 27 en unidades de momento. Entonces, en eso cambia el momento por cada golpe que le da un fotón a un átomo. Así que y eso equivale que en cada golpe del fotón al átomo, la velocidad que se reduce el átomo de forma efectiva es 3 centímetros por segundo. Así que se requiere como 2 por 10 a la 4 absorciones para frenar un átomo, lo más que se puede frenar con el llamado enfriamiento láser. Entonces, el enfriamiento láser, este es un resumen de lo que significa como proceso, y cuando se repite sobre un solo átomo por 20,000 veces, se enfría con el límite de temperatura que alcanza el enfriamiento láser, y ese límite de temperatura se encuentra dentro de los microkelvin, es decir, pues microkelvin todavía está lejano al cero absoluto. ¿En cuánto está lejano? Pues le faltan todavía 3 órdenes de magnitud, y 3 órdenes de magnitud, ¿para qué le faltan? Para estar a nanokelvin. Y ahorita digo por qué le faltan para estar a nanokelvin. Entonces, la siguiente otra técnica que se utilizó para enfriar aún más el gas es la llamada técnica de enfriamiento evaporativo. Esa técnica lo que consiste, también muy esquemáticamente hablando, es que a un gas que se le retiran selectivamente los átomos más calientes, cuando se le deja equilibrar, entonces la temperatura de equilibrio final es una temperatura menor que la temperatura que tenía cuando tenía átomos más calientes. Así que también es competencia de la mecánica cuántica y particularmente de las técnicas experimentales, como inyectar, diríamos, un pulso de radiofrecuencia para lograr que selectivamente a los átomos que tienen mayor temperatura sean liberados de una trampa, ¿no? Aquí en lugar de la trampa significa estas botellitas en forma de parábolas, ¿no? Ahí es donde viven los átomos, y a medida que se le va quitando los átomos más calientes, entonces los átomos que se quedan y que colisionan, o sea, es a través de colisiones que se logra el equilibrio térmico, entonces alcanzan una temperatura menor que la temperatura inicial. Estas dos técnicas, el enfriamiento láser, se logra bajar la temperatura a 10 en microkelvin, 10 a la menos 6 Kelvin, y el enfriamiento evaporativo es útil para bajar aún más la temperatura, que es del orden de los 10 a la menos 9 Kelvin, o sea, nanokelvin. ¿Por qué es interesante bajar la temperatura? Pues aquí viene una parte crucial, y creo que se me está terminando el tiempo. Voy a ir muy rápido para decirles que una de las aspectos fundamentales y que hoy en día quisiéramos seguir pudiendo resolver es cómo se comporta la materia. En 1925, Bose y Fermi nos dijeron cómo se comporta, cómo se distribuye la energía y los estados de los componentes fundamentales de la materia como función de su energía, de su temperatura. Estas se llaman las distribuciones de Fermi-Dirac y de Bose-Einstein. Como anécdota quiero decirles que el 25, me lo encontré muy recientemente en Facebook, el 25 de octubre de 1926, Fermi le escribió a Dirac diciéndole que él ya había descubierto meses antes y había publicado la famosa distribución de Fermi, que es cómo es el comportamiento de átomos que siguen que además de obedecer las leyes de la mecánica cuántica, también obedecen el principio de exclusión de Pauli. Y bueno, todo esto para decirles que estos dos personajes
nos hicieron entender cómo es el comportamiento cuántico de la materia en su forma colectiva. Y también, y muy importante, nos hicieron ver que la física del estado sólido, que es cualquier metal que ustedes estén viendo ahora mismo, ocurre esencialmente a 0 Kelvin. ¿Qué cosa? Me faltó el Kelvin ahí. ¿Y por qué es así? Bueno, no tengo el tiempo de explicarlo, pero es como enunciado simplemente decir eso, que la física del estado sólido ocurre esencialmente a 0 Kelvin y por lo tanto se comporta y obedece las leyes de la mecánica cuántica y por supuesto los electrones que componen un sólido siguen la distribución de Fermi y los bosones que componen cualquier material, un gas, un sólido, siguen la distribución de Bose-Einstein. Esta figura es una fotografía bastante real, ¿no? Aunque está dibujada, pintada a color, que representa el logro experimental de 1995, en la que se logró enfriar un gas de Bose a temperaturas cercanas, es lo que significa, al cero absoluto, y recordarles que a medida que la temperatura va incrementándose, las partículas los átomos que componen el gas, que llamamos técnicamente partículas, en lugar de ser pelotitas, adquieren más bien un comportamiento ondulatorio como el de la mecánica cuántica. En particular, los bosones se dice que se comportan como una gran onda de materia. Lo que se logró en 1995, ahí está resumido, es enfriar un gas de átomos de sodio y rubidio con densidades de 10 a la 11 sobre milímetro cúbico. Este es para el caso del sodio y para el caso del rubidio. Y también en 1999 se logró por primera vez en un gas degenerado de Fermi, que es todos los electrones, perdón, no electrones, un gas también de estos átomos alcalinos a una temperatura de 0.5 de la temperatura de Fermi. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué queremos? Y con eso voy a terminar. ¿Para qué quisiéramos enfriar? Porque miren ustedes, estos llamados líquidos cuánticos, estos gases atómicos ultrafríos también llamados líquidos cuánticos, se llaman líquidos cuánticos porque cualquier cosa que tenga interacciones, pero que además esté en el régimen que obedece las leyes de la mecánica cuántica, como estos gases atómicos ultrafríos, otra manera de llamarlos es decirles líquido cuántico. Y se llaman así, perdón, ¿por qué nos interesan? Porque son, lo que dice acá, un laboratorio de materia a temperaturas ultrafrías. ¿Para qué? Con puntos suspensivos. Para estudiar estados superfluidos, vórtices cuantizados, en general la física de muchos cuerpos, como la conducción de los electrones en los metales, porque si bien los electrones no son estos átomos alcalinos, sí es cierto que obedecen las mismas leyes que esos, y por eso se llaman simuladores cuánticos. Aquí solamente pongo una foto para decirles que estamos muy contentos que en el Instituto de Física hace ya casi 3 años se logró por primera vez condensar la condensación de un gas de Bose de átomos de litio 7 para hacer bosones, perdón, litio 6, y lo que se logró fue la condensación de un gas molecular de litio. Siendo fermiones son litio 6, pero cuando son moléculas se convierten en un bosón porque la suma de sus fermiones elementales es par. Entonces en el Instituto de Física se logró hace casi 3 años enfriar un gas de moléculas de litio a temperaturas de nanokelvin. Entonces es también importante señalar que no se enfrían en refrigeradores o en cajitas, no hay manera de ponerlo en una hielera, se enfrían, se confinan en ciertos entornos. En particular decimos que el entorno matemáticamente hablando que representa bien el confinamiento es un confinamiento de tipo armónico, se pueden lograr configuraciones en 1, 2 y 3 dimensiones y además, ya que se logró ese condensado de Bose, que es tener un gas muy frío, todavía con luz se les puede confinar en las llamadas redes ópticas, que son, y por lo tanto, esos gases se comportan como cristales artificiales de luz, simulando así el movimiento de electrones en iones que forman los núcleos del sólido
que pudiéramos pensarlo como el sistema análogo. Así que la clave para lograr la confección de eso no lo he dicho, pero la clave para lograr la confección de uno de estos potenciales que parece un cartón de huevo, si es en 2 dimensiones o si es en una dimensión, es la luz. Luz que se propaga en sentidos contrarios y como resultado se forma una lente estacionaria y se consigue entonces simular un sólido. Así que, ¿qué son los simuladores cuánticos? Pues aquí lo dice en un enunciado, son dispositivos que hacen uso de los efectos cuánticos para lograr que átomos, para lograr simular sistemas que no son propios solamente de los líquidos cuánticos o átomos ultrafríos, pero son propios de toda la materia condensada y así poder estudiar sus propiedades y propiedades estacionarias o dinámicas. Aquí digo que pues uno trabaja a la par de lo que hacen los laboratorios, yo hago teoría y mi interés es estudiar las propiedades precisamente de esos líquidos cuánticos confinados en potenciales formados por redes ópticas. Lo que con esto quiero decir es que esos sistemas de muchos cuerpos, los sistemas de átomos ultrafríos que obedecen las leyes de la mecánica cuántica, son tangibles en esos laboratorios y por lo tanto accesibles para permitirnos estudiar propiedades. Yo me voy a saltar esta diapositiva y simplemente agradecer su atención. Esta es una foto que encontré en la red del ingeniero Luis Rivera Terrazas y pues gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora Rosario Paredes, por esta interesante plática. Tenemos ahora algún tiempo para preguntas, comentarios, entonces, por favor, aquí en esta sesión en Meet, si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono directamente. Si no tiene disponible el micrófono, puede hacer la pregunta a través del chat. Y también las personas que nos están viendo, nos están siguiendo a través de Facebook Live, entonces también pueden formular las preguntas por ese medio y aquí las haremos saber. Por favor, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bien, doctor Ulises Salazar, por favor, adelante. Gracias, Jonathan, gracias, doctora, por esta muy interesante, conferencia. Quisiera nada más que si pudiera mencionar un poco, porque creo que es importante para los chicos que nos están viendo, mencionó que la física del estado sólido ocurre esencialmente a 0 Kelvin y como explicó en algunas diapositivas, la idea de enfriar es pues precisamente limitar el movimiento, reducir la energía de vibración de los átomos o moléculas que haya. Entonces, quizás sea importante para los chicos saber un poquito el por qué la física del estado sólido ocurre a 0 Kelvin y por qué es una limitante en la tercera ley de la termodinámica. Gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor Salazar. Efectivamente, estaba escrito acá, ¿no? Y es que recuerden ustedes que los electrones que siguen, que son partículas que siguen el principio de exclusión de Pauli, son tales que se van ordenando desde la temperatura, perdón, desde el nivel de menor energía hasta llegar al nivel de máxima energía, conocido como la energía de Fermi, y a esa energía de Fermi le corresponde precisamente, aquí dice, ¿no?, que la temperatura de Fermi, que es no tengo un pizarrón para escribirlo, pero si no diría que E es igual a KT, ¿no?, donde K es la constante de Boltzmann y T la temperatura de Fermi, es tal que a ese último nivel de energía le corresponde esa temperatura, que en este caso es 4 por 10 a la 5 Kelvin. Sin embargo, la capacidad de que los electrones se ordenen en los niveles de energía desde el más inferior hasta el máximo, en lo que se llama la esfera de Fermi, eso es un gas degenerado de Fermi a 0 Kelvin. Y ese último nivel de energía le corresponde la temperatura de 4 por 10 a la 5 Kelvin cuando uno hace la equivalencia. Y pues todos los electrones que viven, por ejemplo, en un metal de cobre, como son precisamente los alambres que conducen la electricidad,
se encuentran prácticamente a temperatura cero para esos propósitos, ¿sí? Porque el metal, quiero decir que todo lo que tocamos se encuentra a la misma temperatura. Nuestra percepción nos parece ser que la madera se encuentra a una diferente temperatura que el metal, pero eso no es otra cosa más que la capacidad calorífica, ¿verdad? O el coeficiente térmico que tiene un material propio de sí. Pero todos los objetos que se encuentran a nuestro alrededor se encuentran en esa temperatura. Así, los electrones en un metal de cobre, en un alambre de cobre, que es el que conduce la electricidad a esta temperatura a la que estamos, se encuentra, pues para todo propósito práctico con respecto a este 4 por 10 a la 5 Kelvin, pues en su estado base, ¿no? Se encuentran esos electrones a temperaturas en el estado base, decimos. Así que, si entendemos la física de cómo se comportan estos sistemas, estos gases, miren, lo que representan estas bolitas son átomos de Bose o de Fermi confinados en potenciales de luz. Y estos potenciales de luz son el símil de un sólido, así que si los electrones se mueven en un sólido, siendo este potencial precisamente el que corresponde a los iones que conforman el sólido, a los iones fijos, o bueno, fijos que están vibrando alrededor de su posición de equilibrio, los electrones al moverse a través de estos valles y crestas, si logramos conocerlos vía estos átomos ultrafríos confinados en estos cristales artificiales de luz, entonces sabremos que la física de los átomos ultrafríos es análoga a la física de los electrones moviéndose en un metal. No sé, doctor Salazar, si esa era si contesta estos enunciados su pregunta, pero... Sí, sí. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé, Miguel, si en Facebook hay alguna pregunta, algún comentario, nos puede hacer saber, por favor. No, todo está bien, doctor. No hay ningún comentario. Muy bien, entonces, por favor, el doctor José Luis Carrillo tiene una pregunta también. ¿Puede activar su micrófono, por favor, doctor, y hacer la pregunta directamente? Sí, muchas gracias. Bien, el primer condensado lo consiguió Eric Cornell, ¿verdad? En 1995. Así es. Pero después, posteriormente, si no estoy mal, se consiguió en átomos ultrafríos una aplicación muy interesante que es la de digamos, un reloj ultra preciso, ¿no? Esto lo consiguió Philips. Entonces, ¿nos podrías comentar un poco al respecto? Esta muy interesante aplicación de los átomos ultrafríos para construir este tipo de relojes. Claro que sí, José Luis. Muchas gracias. Como yo decía al principio, generalmente los retos experimentales persiguen un objetivo y concomitante y a la consecución de ese reto experimental hay una derrama, en este caso tecnológica, que es el establecimiento de los relojes. ¿Y por qué? Y el establecimiento, o sea, es más, creo que con esto nos permite ir precisamente a la definición de segundo, que es, no me voy a acordar de la cifra exacta, por supuesto, ni en qué átomo fue, pero como lo acaba de decir José Luis, en efecto, la capacidad de lograr esta estabilidad en sintonizar estas frecuencias y posteriormente ver, creo que son dos aspectos son claves, que es la emisión y absorción de luz, José Luis, ¿no? Y eso pegado a otro hecho que también lo puse acá, que es una muestra coherente de materia. Es decir, el hecho que se logre un gas ultrafrío es también lograr una muestra coherente de materia que exhibe fenómenos inherentes al comportamiento ondulatorio.
particularmente la interferencia. Los relojes atómicos se basan precisamente en las frecuencias que puede absorber. Insisto, no sé exactamente cuál es el átomo y no quiero equivocarme diciendo cuál es el átomo que hace muy recientemente, quizás un par de años atrás, nos permitió redefinir la constante, ¿verdad? No, pero esa no fue esa, no sé si fue precisamente el segundo. Yo creo que no. Pero sí decir, ¿no?, que los relojes atómicos se basan en el hecho que la materia ultrafría exhibe el fenómeno de coherencia cuántica y por lo tanto el fenómeno de interferencia, más la capacidad de sintonizar la frecuencia a la cual absorbe ese material en cuestión. Como ustedes saben, el tener un reloj atómico, pues precisamente, además de que nos permite definir el segundo de manera muy precisa, que es la frecuencia, el inverso de la frecuencia de resonancia del átomo en cuestión. No sé por qué se me olvidó, hace unos días lo tenía en la mente precisamente y ahora no recuerdo cuál es ese átomo particular que es el característico para definir el segundo. También nos dejan hoy en día hacer uso del posicionamiento global terrestre, en el GPS, porque se tiene definido la unidad de tiempo, que es el segundo, y la unidad de distancia, ¿verdad? Definida en términos de la luz, por supuesto. Así que la constante universal de la luz, ¿sí? Entonces, esas dos cosas, a su vez, son lo que nos permite hoy en día utilizar estos GPS. Quizá, pues decir eso, que el lograr la estabilidad y control de estas muestras macroscópicas de materia es lo que permitió identificar el segundo propiamente, la unidad fundamental de tiempo. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Muy bien. Tenemos una pregunta de Yeshua. Entonces, Yeshua, no sé si puedes activar tu micrófono, por favor, y hacer la pregunta directamente. Si es que tienes acceso a tu teléfono, a tu micrófono. Sí, lo acabo de conectar. Sí, por favor. La pregunta es, ¿qué tanta energía se requirió en el laboratorio que ustedes tienen para llegar a estas temperaturas? Y más o menos qué volumen es el que están enfriando. Bueno, he visto algunos arreglos, pero no sé datos concretos y qué tan eficiente es el proceso. Lo que se observa aquí, en esta fotografía, en el lado izquierdo primero, es una especie de olla de presión en donde vive la muestra del gas molecular de litio. Atrás de esta muestra, lo que se mira en todas estas ventanitas es cómo le entra la luz láser, que es la que permite propiamente confinar al gas, alentarlo, ¿sí? Y posteriormente usar un pulso de radiofrecuencia para llevarlo a... yo tenía la gráfica, justo estaba muy emocionado. Quiero decirles que, pues por supuesto que somos colegas y amigos en el Instituto de Física, las personas que aparecen aquí en la foto, el doctor Jorge Semán, quien es responsable de este laboratorio y que además trabaja con el doctor Jackson Poveda. Ellos lograron en octubre el enfriamiento de este gas de litio. Me parece recordar que era 80 nanokelvin la temperatura a la que lograron enfriar. Lo que se observa en esta figura es que está iluminada la muestra de litio con alguna radiación y por lo tanto está emitiendo la radiación misma que le llega. Como lo dije hace un momento, los átomos no se quedan la luz, la expulsan, ¿no?, los fotones. ¿Y qué energía se utilizó? Pues más que qué energía se utilizó, recordemos que el proceso de enfriamiento consiste precisamente en ir paulatinamente disminuyendo la energía que tienen
los átomos que originalmente comienzan, ellos le llaman de un horno, es decir, calientan una muestra de átomos de litio, por evaporación sube a lo que se llama el alentador Zeeman. El alentador Zeeman pues es un trayecto en el que van guiándose, y aquí no aparece la figura, pero van guiándose hasta que llegan a esta cámara, todo se encuentra al vacío, y en esta cámara, ya que llegan acá, pues es precisamente el intercambio de luz lo que permite enfriar aún más. ¿Qué tan eficaz es? Hablaste de la densidad. Típicamente el tamaño de estas cosas es 1 milímetro cúbico. ¿Y cuánto duran? Duran milisegundos, pero milisegundos, aunque para nosotros es nada, pues es un tiempo infinito si se pretende estudiar las propiedades de un gas confinado en un potencial particular. Así que, ¿y qué es lo que hacen? Es repetir el experimento una y otra vez para tomar medidas. Generalmente las medidas son de tipo destructivo, es decir, se logra el condensado, le ponen luz, lo iluminan, el regreso de esa luz que emiten es lo que precisamente saber que ya se encuentra a una temperatura. Quiero decir que precisamente este pico lo que significa es que las velocidades a lo largo de los ejes Z y X, en este caso, tiene un pico, ¿no? O sea, hay un montón de partículas que se encuentran a cero, a velocidad cercana a cero, cuando se alcanzó una temperatura del orden de 50 a 80 nanokelvin. Entonces el proceso se repite una y otra vez, se destruye el condensado cada vez que se le mide, y en medio, les decía, ocurre un tiempo, pues entre comillas, infinito para estudiarlo. Un tiempo infinito porque en ese tiempo es cuando se le puede confinar en estos cristales artificiales de luz para simular lo que decía hace un momento, el comportamiento de electrones moviéndose en un metal. Eso sería, no sé si contesta tu pregunta. Muy bien. Sí, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Miguel, ¿surgió alguna pregunta en Facebook? No, todo bien, doctor. Bien. Solamente un comentario que dice excelente presentación. Oh, muy bien, pues ahí está. Entonces, pues no hay más preguntas, comentarios, entonces no queda más que agradecer nuevamente a la doctora Rosario Paredes Gutiérrez del Instituto de Física por esta interesante plática y por su disponibilidad, su disposición de ofrecernos esta plática, esta charla, esta conferencia en estas condiciones especiales. Entonces, muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los asistentes también a esta plática. Yo les agradezco a ustedes, doctor Jonathan Torres, y a todos en la Universidad Autónoma de Puebla, que hayan estado acá, y por supuesto estoy a su disposición. Mi correo está en la página web del Instituto de Física, con mucho gusto. Muchísimas gracias por el honor por permitirme contar un poco de lo que hago, no de lo que hago, pero sí de cosas cercanas a lo que hago. Gracias Bien, a ustedes. muy bien, esperemos que ya cuando podamos hacer eventos presenciales podamos contar con su presencia y nos pueda seguir platicando de este interesante tema. Entonces, muy bien, pues muchas gracias a todos. Los esperamos mañana con la tercera sesión de estas jornadas, que mañana miércoles 24 de marzo a las 12 horas estará el doctor Johan van Horebeek del Centro de Investigación en Matemáticas con un tema también interesante, desde el oráculo de Delfos hasta Google, el arte de la ciencia de predecir. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos mañana. ¿Sí? ¿Tienes algo que decir, Ulises? No, Jonathan, está todo muy bien. Muchas gracias a la doctora Paredes por su plática y muchas gracias a todos. Muy bien, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. También nada más, antes que pueden checar este video también en YouTube, quizás la próxima semana ya va a estar subido. No solamente este video, sino